Si hay consenso, de todas maneras vuelvan a discutir y de última, para no dar tanta vuelta con el tema, me avisan después, me mandan un mensaje cualquiera a mi celular y me avisan la decisión del grupo. Propongo el día, mañana, el lunes, me dicen ahí varios que hay coincidencia, el lunes a las 6 de la tarde, de 18 a 20. Avísenme si ese horario les cuadra y vamos con ese horario, antes de la clase que tengo que darles al R7. Bueno, vamos a seguir así no nos atrasamos tanto, vayan pensando eso. Bueno, como habíamos dicho, el tema del producto escalar entre dos vectores da por resultado un número. Al poder calcular el producto escalar como la sumatoria de productos, ¿se acuerdan esa letanía que les enseñé, sumatoria de productos de componentes homólogas? Evidentemente eso me permite en la fórmula de la definición despejar el coseno de θ y con la precisión del grado minuto segundo calcular el ángulo entre dos vectores en cualquier dimensión. Y eso es digamos que el gran aporte de esta parte, es decir, poder calcular A. Después, dentro de otras aplicaciones que tienen muchísimas, el producto escalar, producto interno, ¿sí? Producto punto, como se lo representa, como se lo llama también por la forma en que se lo representa. Estaría, por ejemplo, el tratar de buscar, encontrar dos vectores perpendiculares entre sí, ¿sí? Partiendo de los vectores que me dan como datos. Por ejemplo, el vector A y el vector B, que siempre son datos, porque evidentemente algún dato tengo que tener para poder calcular lo que me pide. Entonces, realmente tengo los vectores. Si no tengo vectores, tengo puntos, y si al tener puntos los transformo en vectores, ustedes ya saben cómo, aplicando la primera letanía, coordenada final menos coordenada inicial, y llevo el vector al origen, lo transformo en vector libre, entonces no tengo problema. Digo esto por tener puntos, porque puede ocurrir, por ejemplo, que me pidan calcular, supongamos, me dan 3 puntos, y me dicen que calcule el ángulo interior o exterior, por ejemplo, del triángulo que define esos 3 puntos. Entonces imagínense ustedes que tiene un triángulo como el que dibujo ahí en el pizarrón, ¿lo ven? Sí, profe. Referido a un sistema coordenado cartesiano. Entonces, cada uno... Bueno, Santiago, después si hay consenso me avisan por privado. Lo que estoy contestando lo que me dicen ahí en el chat. Bueno, entonces fíjense. Los 3 puntos, que son los vértices del triángulo, tienen a la vez, en el sistema coordenado cartesiano, sus correspondientes coordenadas. Es decir, el punto C tiene su coordenada, el punto A tiene su coordenada, y el punto B tiene su coordenada. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Entonces, supongamos que el ejercicio le dice calcular los ángulos interiores o exteriores del triángulo. Saben que entre los ángulos interiores y exteriores del triángulo son adyacentes, es decir, su suma da 180. Puedo calcular el interior o el exterior. ¿Se entiende lo que quiero decir? Interior o exterior. Sabiendo que el interior más el exterior, su suma da 180, son adyacentes. Bueno, supongamos que quiero calcular eso. Lo vamos a llamar alfa. Entonces, ¿qué datos tengo yo acá? Los puntos, los vértices. Supongamos que este sea 3, 7, estoy inventando cualquiera. Este sea 1, 5, y este sea, por ejemplo, vamos a poner este 5, 7, 3, 5, 1, 2. Estoy inventando valores, ¿sí? Más o menos de acuerdo al dibujo que hice. ¿Lo ven? Sí. Entonces supongamos que usted quiere calcular el ángulo alfa, el ángulo interior o exterior. Alfa. Entonces ustedes, ¿qué hacen? Consideran como que le ponen sentido a las flechitas, como si fuesen dos segmentos orientados, entrando al vértice
B, donde está alfa, o considerados que salen, porque evidentemente el ángulo es el mismo por opuesto por el vértice. Entonces, ¿ustedes para qué le dan ese sentido? Para asegurarse, es una pichicata, para asegurarse que el ángulo que saquen es el que ustedes están buscando, en este caso el alfa, porque si no, pueden sacar el otro. Y entonces, si sacan el exterior, tienen que hacer 180 menos S para sacar el interior. Entonces, para asegurarse de sacar el que ustedes quieren, yo les enseño esa pichicata de ponerle un sentido, por ejemplo, las dos flechas entrando al vértice B, donde está el ángulo alfa, o las dos flechas saliendo, que es lo mismo. Entonces, ustedes al poner dos flechas, tienen puntos, necesitan vectores, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Hacen coordenada final menos coordenada inicial, por ejemplo, entre el B y el C y entre el B y el A. Cuando hagan eso, van a tener los dos vectores. ¿Se entiende? Por ejemplo, el vector A va a ser coordenada final menos coordenada inicial, 5 menos 3, 2, 7 menos 5, 2. ¿Sí? El vector B, coordenada final menos inicial, 5 menos 1, 4, 7 menos 2, 5. ¿Sí? ¿Entendieron lo que hice? ¿Puedo explicar de vuelta, profe? Sí, yo no tengo, ahí tengo puntos. Para poder aplicar el producto escalar necesito vectores. Y para tener vectores, tengo que hacer la primera letanía, coordenada final menos coordenada inicial. Entonces, como le puse que ingresan los dos segmentos al punto B, entonces, final, inicial. Y hago 5 menos 3, 2. 7 menos 5, 2. Y tengo el vector A. ¿Se entiende o no? Sí, sí, sí. Lo que Gracias. acabo de hacer ahí es traer con este con igual dirección, igual magnitud, igual sentido al origen. ¿Lo ven? ¿Se entiende lo que dice? Sí, Sí, profe. profe. Ahora hago coordenada final menos coordenada inicial acá. Dice también ahí. 5 menos 1, 4. 7 menos 2, 5. ¿Lo ven? Lo que acabo de hacer ahí es traerlo con igual dirección, igual magnitud, igual sentido al origen. Ahí. Y evidentemente por ángulos correspondientes, ¿sí? Ese ángulo alfa es el mismo de arriba, ¿sí o no? Profe, ¿por qué A va para el segundo cuadrante? ¿Cómo? ¿Por qué A apunta para el segundo cuadrante? O sea, la resultante de A es esa. ¿Y por qué esta? Es el sentido que le di arriba yo. ¿Ves acá el sentido que le di? Las dos flechitas entrando al punto B. Sí. Bueno, entonces por eso el motivo. La que va del lado izquierdo sería la que va de B a C, de C a B. Igual dirección, igual magnitud son equivalentes, lo que ya hemos visto. Sí, sí, perfecto, perfecto. Y el otro sería paralelamente. ¿O no? Son equivalentes. Claro, perfecto. Entonces, como todo lo que pasa en los vectores, va a pasar en lo que pasa en el triángulo. Entonces analizo los dos vectores. Armo los vectores y ahí una vez que tengo los vectores, ya puedo directamente hacer alfa. A producto escalar por B, lo calculo, sumatoria de producto de componente homólogo. 8 más 10, 18. Ya sé que al darme el número positivo, el ángulo agudo, el ángulo alfa es un ángulo agudo. Alfa igual a arco coseno de 18 sobre el módulo de A, que sería 8, y el módulo de B, que sería 16 más 25, 40. Y entonces ustedes al hacer arco coseno ahí, tienen con la precisión del grado, minuto y segundo el ángulo alfa. ¿Se entiende o no? ¿Entendieron? Sí, profe.
Con igual procedimiento, si quieren calcular, por ejemplo, este otro, tita, si quieren calcular tita, hacen lo mismo. Suponen que los dos ingresan, o que los dos salen, el ángulo es el mismo, ¿está bien? Le dan ese sentido para asegurarse de sacar el que quieren, y vuelven a hacer lo mismo. Nada más que ahora, este y este sería lo opuesto de este. El que yo llamé A sería lo opuesto. O sea que sería menos 2 menos 2. Y el otro que tienen que sacar sería entre C y A. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Y ahí van a tener dos vectores nuevamente, arco, coseno, sacan tita. Y una vez que tienen alfa y tienen tita, de beta, lo pueden calcular o haciendo lo mismo, considerando que los dos ingresan acá, o directamente haciendo 180 menos la suma de esos dos. Porque ustedes saben que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto tiene que darme? 180. Entonces ya teniendo dos, y si no vuelven a aplicar coordenada final menos coordenada inicial, arco, coseno, y tienen el ángulo beta. ¿Se entiende o no? ¿Entendieron entonces eso de la pichicata que yo hago? Es decir, lo voy a ampliar aquí, para que entiendan. Supongamos que yo ahí lo amplié. ¿Lo ven ahí? Sí, sí. Entonces, si yo quiero calcular ese, supongo que los dos flechas entran al punto o salen. Es lo mismo. ¿Se entiende o no? ¿Por qué si salen? Porque si salen para allá, este ángulo, por opuesto por el vértice, es el mismo, ¿sí o no? Sí. Sí, profe. Sí. Y entonces ustedes, para poder encontrar, pero esos son puntos, ustedes tienen un punto, el punto B, para poder encontrar vectores, porque necesitan vectores, para poder aplicar producto escalar necesitan vectores, entonces tienen el punto que está acá, que era el A, y el punto que está acá, que era el C. Entonces, ¿qué hacen? Coordenada final menos ¿qué? Inicial. O sea, en este caso termina acá y empieza acá, ¿o no? Sí. Y en este caso termina acá y empieza. Entonces hacen B menos A, B menos C. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Cuando hagan eso, obtienen esto. Ya tienen vectores, hacen el producto escalar, arco, coseno, sacan el módulo. Después el módulo ya saben que lo sacan por Pitágoras. Ahí me quedó raíz cuadrada de 8 porque 2 al cuadrado es 4. Más 4 son 8. 16 más 5 son 41. Perdón, 16 más 25 son 41. ¿Se entiende? El módulo de abajo. ¿Está? Sí, sí, profe. Ampliando el dibujo, como lo amplié, si quieren sacar este, que llamamos beta, vuelven a aplicar lo mismo, la misma pichicata que les enseñé, consideran que entra acá, entra ahí, que sería lo mismo, bueno, se vuelve a cumplir lo mismo. Entonces ahora, empieza en B, termina en A, ¿o no? Sí. Entonces hacen A menos B y A menos C. Y ahí tienen dos vectores nuevamente. Arco, coseno, tienen beta. ¿Se entiende o no? Sí, Sí, profe. profe. En C lo mismo. Consideran que iguales. Este se había llamado tita. Entonces, nuevamente, hacen C menos B y C menos A. Tienen los dos vectores, arco, coseno, tita. ¿Está o no? Sí, profe. Bueno, y entonces ahí pueden hacer esos ejercicios donde te digan calcular los ángulos interiores o exteriores. Esa pichicata que yo enseño de considerar que los dos
flechas llegan al punto, convergen o divergen del punto, es simplemente para asegurarse que cuando apliquen la letanía coordenada final menor inicial, les quede el valor para poder calcular el ángulo que ustedes quieren. ¿Sí? Porque lo peor que podría haber sacado ahí, que cuando hagan por ejemplo, ese ángulo va a ser agudo. Yo hubiera dado, por ejemplo, el producto escalar, en vez de haberle dado 18, le dan menos 18. Entonces quiere decir que el ángulo va a ser obtuso. Entonces ustedes no sacaron el interior, sacaron el exterior. ¿Se entiende o no? Sacaron este. ¿Se entiende? Profe, una consulta con ese ejemplo que dio. ¿De Sí. dónde sacó la raíz cuadrada de 41? ¿Y el módulo del vector este? Ah, listo, gracias. Acordate, la letanía, todos los módulos se calculan aplicando Pitágoras. Sí, me había olvidado, muchas gracias. Bueno, ¿quedó claro entonces? ¿Entendieron cómo es la jugada esta? O sea, si acá hubiera dado menos 18, no pasa nada. Le hubiera dado el ángulo exterior. Entonces tendrían que haber restado 180 menos S para tener el otro. Para evitar hacer ese cálculo, yo les enseño la pichicata esa de considerar las dos flechas que entran o las dos flechas que salen. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí, profe. Ahora supónganse que yo quiero tener otra aplicación que también la van a encontrar ahí en las guías para resolver. Supónganse que quieren calcular en R2 o en R3, recuerden que en este íter estamos trabajando en vectores de R2 o R3. Supongamos que ustedes quieren calcular la distancia entre dos puntos, ¿sí? Supongamos que tengo ese punto P1, punto P2. Yo quiero calcular la distancia entre dos puntos, y siempre lo refiero a un sistema coordenado cartesiano porque estamos en geometría analítica. Este punto tiene sus dos coordenadas, x1 y 1, este punto x2 y 2. ¿De acuerdo? ¿Lo ven al dibujito? Sí, profe. Y supongamos que ustedes quieren calcular la distancia que hay entre esos dos puntos. ¿Lo ven con el otro colorcito que puse? Sí, profe. Bien, entonces fíjense en la sagacidad que hace Rodríguez. Si traza una paralela acá y una paralela ahí, ahí se forma un triángulo de qué calaña. Rectángulo. Por lo tanto, la distancia que yo quiero calcular no es otra cosa que volver a aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? Claro. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esto que está acá es x2 menos x1, ya lo habíamos visto en vectores, y esto que está acá es y2 menos y1. ¿Es correcto eso o no? Sí, Entonces la distancia no es otra cosa que el teorema de Pitágoras, o sea, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y ahí calculan la distancia entre dos puntos. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Si fuera en el espacio, ¿qué es lo que tendrían que agregarle? Componente Z. Exacto, Z2 menos Z1. Porque todo lo que digo en el plano es válido para el espacio. ¿Se entiende? Que no me lo dibujo en el plano para que lo vean, que digamos en verdadera magnitud. ¿Está? ¿Entienden ahí? Bueno, fíjense ahora usando el producto escalar. ¿Sí? Usando el concepto de producto escalar o usando el concepto de módulo. Si yo, por ejemplo, tiro un flechazo desde el origen y posiciono el punto P1 y P2, es decir, tiro ese flechazo y tiro ese flechazo, es como que determiné dos vectores. Llamémosle a este B, A, y a este B. ¿Me entienden lo que digo o no?
Sí, profe. ¿Vectores cualquiera sería eso, profe? ¿Cómo? ¿Unos vectores cualquiera? Sí, ¿Eso? los que posicionan los puntos, P1 y P2. Ah, ¿Serían vectores libres o no? sí, sí. Entonces yo podría ver, mirando esa composición, estaría viendo que D no es la suma de los dos, sino la diferencia. ¿Lo ven o no? Sí, Entonces, podría calcular la distancia entre A y B, que sería lo mismo entre P1 y P2, sacando simplemente el módulo del vector diferencia. ¿Sí? ¿Cómo, profe? Pues, Claro, porque este, digamos, este vector que está acá, supongamos que le pongo así, ¿sí? Ese vector que está ahí sería A menos B. O este que está acá, a los fines prácticos no calienta, porque la distancia es positiva, sería B menos A. ¿Se entiende o no? sí. Entonces, el módulo de A menos B o B menos A, que es lo mismo en este caso, porque lo que yo mido es la distancia, no me importa si va para arriba o para abajo, a mí me importa cuánto mide, ¿está? La distancia es en valor absoluto. Entonces, la distancia entre A y B me da, o sea, quiere decir que he dibujado los dos vectores solos, ¿sí? Este vector que está acá es A menos B. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Y este, con este sentido, sería B menos A. Pero a los fines prácticos, no me calienta si es B menos A o A menos B, porque a mí yo lo que quiero medir es la distancia, ¿o no? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, mirando eso, la longitud de ese vector, todo módulo se saca por Pitágoras. Entonces sería el módulo del vector diferencia. O sea, que la distancia entre los dos puntos es lo mismo que el módulo del vector diferencia. ¿Se entiende o no? Entonces, evidentemente, Sí, cuando ustedes apliquen la fórmula de distancia, sacan el módulo y el módulo del vector diferencia van a tener que restar. O sea que va a estar arriba. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Ahí está. Y si fuera en el espacio, evidentemente se agrega la tercera. Entonces sería otra aplicación, calcular distancia entre dos puntos. O sea que, si ustedes se fijan, es como que no es nada nuevo. Volví a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Está o no? Sí, profe. Bueno, hay una serie de propiedades, ¿sí? Que es lo mismo que está arriba, nada más que ahí lo amplía. Hay una serie de propiedades, mejor dicho, son propiedades del producto escalar, ¿sí? Que hay que saber bien y que por supuesto tienen su demostración, ¿no? La primera propiedad se llama propiedad de simetría y lo que me dice la propiedad de simetría, le voy a poner uno romano, es que el producto escalar entre dos vectores es conmutativo. Esa se llama simetría. ¿Lo ven todos? Sí, profe. Sí, La profe. segunda propiedad dice esto: A producto escalar por B más C, ¿sí? Es lo mismo que poner A producto escalar por B más A producto escalar por C. Tanto a derecha, ubicado el paréntesis, como a izquierda, ¿está bien? Puede estar a la derecha el paréntesis con la suma o a la izquierda, que es como una especie de distributiva, ¿lo ven? Se llama aditividad. ¿De acuerdo?
Sí, sí. Escribo uno solo, pero consta en acta que están distribuidos respecto de la suma, tanto a la derecha como a la izquierda, de acuerdo con el paréntesis. ¿Se entiende esto, no? Tercera propiedad en números romanos. K por A, producto escalar por B. K es un número, un escalar. Es lo mismo que A, producto escalar por K por B, o por A fuera. ¿Sí? Recuerden que ahí K es un número, un escalar. O sea que K pertenece al real. Como no varía, tanto por afuera o por abajo, o por adentro, según donde multiplico por el escalar, esto se llama homogeneidad. ¿Está? Y el cuarto y último, ¿Cómo se llama, profe? Que este lo justo. homogeneidad, la propiedad de homogeneidad. Simetría, aditividad, homogeneidad. Y la última dice que el producto interno o escalar de un vector por sí mismo es un número positivo o cero. O sea que nunca les puede dar un número negativo. ¿Está o no? Evidentemente, da cero si el vector es nulo y da positivo si el vector es distinto de cero. ¿Entienden lo que digo? Pero nunca da un número negativo. Entonces, esto se llama axioma positividad. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. El último es muy fácil darme cuenta porque si yo tengo el vector A32 y lo multiplico escalarmente por sí mismo, sin hacer un curso en la NASA, ustedes se dan cuenta que es sumatoria de productos de componente homóloga. ¿Sí o no? Sí. Y eso nosotros tenemos que repetir. Sin la raíz cuadrada es el módulo al cuadrado del vector, ¿sí o no? Sí, profe. Y como está elevado a un exponente par, todo número elevado a exponente par, el resultado como es siempre. Positivo. Positivo. ¿Entienden por qué no en la puta vida puede dar un número negativo? ¿Está o no? Sí, profe. Por eso entonces sabio el axioma se llama positividad. ¿Hasta ahí entendieron? Sí, profe. Bueno, una vez que ya tengo claras esas propiedades, que son propiedades de la definición, por supuesto, del producto escalar. Sí, nos queda un minuto. Bueno, nos vamos a reconectar y seguimos. Bien, bueno, ahí están las propiedades. Voy a subir un poquito la cámara, que se alcancen a ver. Y ahí más o menos lo voy a dejar para que vean el dibujito que hice arriba. ¿Lo ven? Sí, Entonces, profe. como aplicación acá del producto escalar, voy a tratar de encontrar o descomponer un vector, en ese caso tomé el vector B, descomponerlo en otros dos vectores, que son los que dibujé en rojo. ¿Lo ven ahí? Sí, sí. Sí. Que son entre sí perpendiculares. Es decir, no los conozco. El objetivo es encontrar dos vectores perpendiculares entre sí. A este que está acá abajo, le vamos a llamar de ahora y para siempre proyección ortogonal. En este caso, de B sobre A. ¿Sí? O puede ser de A sobre B. Y al otro, a este, que sin duda es perpendicular a W1, ¿lo están viendo todos? Sí. A ese le voy a llamar
componente ortogonal. ¿Está? Entonces, el que está en la misma línea que A, proyección ortogonal, el que es perpendicular a, componente ortogonal. ¿Quedó claro? Entonces ustedes mirando el dibujito que yo hice ahí, mirando esa composición de vectores o esa descomposición de vectores, están viendo que el vector B no es otra cosa que la suma de los dos. ¿Lo ven? ¿Lo ven todo o no? Sí, profe. Y otra cosa que están viendo, que el W1, o sea, la proyección ortogonal, está en la misma línea que A. Si está en la misma línea que A, significa que son paralelos. Entonces, W1 es K veces A. Eso no sale del Espíritu Santo, sino de mirar el dibujito. ¿Lo ven todos a eso? Por supuesto que ahí K es un escalar, que no conozco. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dos vectores eran paralelos si uno era múltiplo escalar del otro? ¿Se acuerdan de esto? Entonces, eso que puse ahí es lo que están viendo en el dibujito. Pero ustedes dicen, che, gordo asqueroso. Levanta la mano Agustín, a ver, ¿qué dice? ¿Tocó por tocar, don Agustín? Bueno. Alper. Bien. Entonces, ustedes dicen, pero gordo asqueroso. Ya tenía dos problemas, porque no conocía W1 ni W2. Y ahora me incorporas un problema nuevo, que es K, porque K tampoco lo conozco. Entonces ahí lo llamo a mi salvador, que es el concepto de producto escalar. Aplico producto escalar entre A y B, porque vuelvo a insistir, A y B son los datos, es lo que me dieron. Entonces aplico A producto escalar por B. Cuando hago A producto escalar por B, estoy tomando A producto escalar por W1 más W2. ¿Sí o no? Sí. Pero por la propiedad de aditividad y homogeneidad, esto se puede escribir. ¿Es correcto o no? Perdón. Sí, profe. Bien, profe. ¿Está bien? Pero este aquí, que W1 era K veces por B. ¿Es correcto eso o no? ¿Lo ven todos? Sí, profe. Profe, Sí, profe. Pero este aquí, que pero ahí por el la propiedad de escalar, homogeneidad, el escalar puede salir para afuera. Y acá de Pechito López, Rodríguez va a poner que eso es igual a 0. ¿Está bien? ¿Está bien? Por ahora ¿Por qué sería eso? le puse que es 0. Ustedes dicen, es 0. Sí, Juan, dale. Le voy a creer al gordo porque no tiene cara de mentiroso. Es 0, y la fórmula final quedaría esto igual a eso. Lo cual me permitiría calcular muy fácilmente K. ¿Está? Profe, ¿Por qué? ¿por qué Porque sería K por A por B? K sería A producto escalar por B sobre, perdón, acá es A por A,
sobre este por este que ya habíamos dicho que era este. Entonces fíjense ustedes cómo uno de los problemas que yo tenía, que era acá, lo conozco y lo puse en función de los datos. De A, de B, y el módulo al cuadrado de A, porque acuérdense que el producto escalar de un vector por sí mismo era el módulo al cuadrado. Y ahí calculé acá. Pero claro, la única incógnita que ustedes tienen ahí es por qué puse 0. ¿Sí? ¿Por qué puse 0? Lo vamos a explicar acá al lado para que lo entiendan. ¿Por qué yo puse 0? Yo tengo el vector A que sea 3, 2. Y el vector B que sea menos 2, 3. Ustedes están viendo que esos vectores, ninguno de los dos son nulos. ¿Lo ven todos? Sí, profe. ¿Eh? Sí, sí, se ve. Sí, sí, profe. Pero fíjense que si ustedes se juegan el alma y hacen el producto escalar entre ellos, sumatoria de productos de componente homóloga, acá quedan menos 6 más 6, y sorpresivamente eso da 0, ¿o no? Sí. Entonces, la gran conclusión que están sacando es que sí, A y B son distintos de 0. El vector nulo porque sería trivial el resultado. Pero lo mismo, el producto escalar da ¿qué? ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, A y B son perpendiculares u ortogonales. ¿Lo ven o no? Eso quiere decir que el ángulo entre A y B es igual a 90 grados. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Entonces ahora, ¿entienden por qué el gordo Rodríguez hizo 0 de pechito eso? Porque ¿cómo son el vector A y W2? ¿Cómo son entre sí? Perpendiculares. 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 Bueno, esto que está acá, así como existía una condición de paralelismo, dos vectores son paralelos y uno es múltiplo del otro, existe una condición de perpendicularidad u ortogonalidad. De ahora y para siempre, dos vectores son ortogonales si su producto escalar o producto interno es 0. Por supuesto, dos vectores no nulos. ¿Está o no? Sí, profe. Entonces, lo que puse en el cuadrito me estaría dando la condición de perpendicularidad u ortogonalidad que es lo mismo. ¿Entendieron? Sí, profe. Por ese motivo, Profe. Rodríguez suelto de ropa dice que eso vale 0. Y me queda esta igualdad con esta, en donde despejo K, y me queda la fórmula, fíjense ustedes, de K, en función de datos. Y entonces, una vez que tengo K, ustedes dicen, ah, pero mira qué gordo Sagas. W1 era K por A, o sea que sería A producto escalar por B sobre el módulo de A al cuadrado por A. Y como ustedes recontra saben, el producto de un escalar por un vector que me da por resultado, ¿otro qué? Vector. Y ahí está. Y ahí calculé la proyección ortogonal. O sea, vuelvo a decir, esto que está acá, y acá. ¿De acuerdo? Y una vez que tengo W1,
como a B también lo conozco, un simple pasaje de términos. Después reemplazaré W1. Un simple pasaje de términos me va a permitir calcular W2. ¿Lo ven o no? Y aquí aparece otra letanía que les voy a enseñar para el futuro. Cuando vean esto, no digan B menos W1. De ahora en más me dicen vector menos la proyección. ¿Cómo van a decir? Vector menos. Vector menos proyección. Ustedes se dan cuenta que están haciendo álgebra pensando en álgebra, que no dicen qué vector ni qué proyección. ¿Vector menos qué? Proyección. Bueno, Oye. ténganlo presente porque más adelante voy a volver sobre esto y les voy a decir, ¿se acuerdan cuando yo dije vector menos proyección? Particularmente cuando les estoy enseñando el proceso de Gram-Schmidt, vamos a volver a reflotar este concepto. ¿Está? Sí, profe. Entonces lo transformamos en letanía. Ya tenemos varias letanías, coordenada final menos coordenada inicial, todo módulo se calcula aplicando el teorema de Pitágoras, sumatoria de productos de componentes homólogas, y ahora vector menos la proyección. ¿Está? Sí. Y la primera letanía, la letanía 0, vamos a ponerle, que el ingeniero debe ver cosas que otros no ven y facturar por ellas. ¿Sí? O sea, ya tienen varias letanías ustedes, ¿sí? Bien. Esa primera letanía, la letanía 0, es como que justifica todas las otras. ¿Eh? Si yo veo cosas que otros no ven y facturo por ello, quiere decir que ando bien como ingeniero. ¿Está? Bueno. Una vez que ustedes tienen esto, yendo a los bifes, directamente ustedes hacen un ejercicio. ¿Y cuál es la única salvedad que voy a hacer acá? Yo acá en la fórmula proyecté B sobre A. ¿Lo ven? Sí. Pero también puedo proyectar A sobre B. Y ustedes dicen, ¿y cómo si el A es más cortito? Pero no. Y tracen una perpendicular. Ahí están proyectando A sobre B. ¿Se entiende o no? Entonces, Sí, sí. este sería W1 y este sería W2. ¿Entienden? O sea que no estudian de memoria. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Sí, profe. Entonces, en la fórmula, no le vayan a sacudir esto, porque ahí ya no es B igual a más B, sino ¿quién? Acá ya no es B igual a, sino A igual a W1 más W2. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Y acá no es K por A, sino K por ¿quién? Por B. Por B. Y acá en la fórmula no va a ir A, sino ¿quién va a ir? B. B. ¿Entiende lo que digo o no? Entonces, Sí, Sí, profe. profe. para que no estudien de memoria, porque después dicen, en el parcial me lo tomó el rebel, hijo de puta. No importa eso, ¿está o no? Ustedes entiendan esto. El que va abajo en la fórmula de K, se los digo así para siempre, grábelo. El que va abajo de la fórmula de K es el vector sobre el cual proyecto. ¿Está o no? Sí, profe. En el caso del B, ¿quién proyecto sobre quién? ¿B sobre quién? Sobre A. Sobre A. Ah, En el otro, ¿quién proyecto sobre quién? A sobre B. ¿Quién va acá? B. 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 ¿Entendieron? No me lo estudien de memoria. ¿Está? Sí. Bien. Entonces ustedes, que son unos hágase bárbaros, que ya están aprendiendo a estudiar en la universidad, ¿sí? Van al ejercicio que se los voy a dejar para que lo hagan ustedes.
Lo van a hacer gráficamente y analíticamente. Es decir, supongamos, a ver, voy a tratar de dibujar uno que quede más o menos bonito. ¿Lo ven más o menos los dibujitos ahí? Sí. El primer vector A, sus componentes son 1, 6, 1. ¿Lo ven? Y el segundo vector B, sus componentes son 1, 8. He puesto así para que lo vean. ¿Lo ven todo? Sí, Entonces profe. los datos son A, 6, 1. B, 1, 8. ¿Están ahí o no? Sí, sí. Bueno, quiero que encuentren la componente y proyección ortogonal en los dos casos. Es decir, haciendo primero B sobre A, que sería más o menos así. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Sí. Y después A sobre B. ¿Entienden los dos casos que tienen que hacer? Entonces, Sí, profe. si van a hacer, acá van a hacer esto. La temperatura va a quedar así. Vamos a ponerle. En ese esquema. ¿Lo ven más o menos en el esquemita? Ahí tendrían ustedes W1. W1. Y Y allí este sería. W2. Pero en realidad el que van a sacar ustedes va a ser el equipolen. ¿Cuál? ¿Se entiende lo que digo? ¿Está o Sí, no? profe. Y evidentemente esos dos tienen que ser entre sí como. Perpendiculares. Cuando terminen el ejercicio, para saber si hicieron bien, no me insulten mi madre, que no tiene la culpa de nada. Directamente hagan la verificación haciendo el producto escalar entre W1 con W2 que calcularon. ¿Y cuánto tiene que dar? 0. 0, la culpa no la tiene mi mamá. ¿Se entiende o no? Y ahí ustedes mismos se van a autocorregir y se van a dar cuenta si los valores que encontraron son correctos. O sea, encaminado el ejercicio sería, proyecto acá, he proyectado B sobre A. Entonces en K va a ir A por B y abajo, como dije, va el vector sobre el cual proyecto, o sea, sobre A. Hago ese cálculo auxiliar. A por B, A lo conozco, B lo conozco, son los datos. 6 más 8 son 14. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí. Módulo de A al cuadrado es 37. ¿Sí la raíz? ¿Sí o no? Por lo tanto, W1 era K por A. K es 1437
sobre por A, que valía 6,1. O sea que esto queda 24 me llevo 2, 84, 37 y 14, 37. Y más o menos fíjense en el W1 que está trazado ahí en rojo, que marca más o menos esa tendencia. En X, 84 y 37 debe dar 2 ichiroles, ¿sí? ¿Lo ven? Y 14,37 es más chico que 1. Si lo hacen en escala, lo van a ver pichico. ¿Está o no? Sí, profe. Por lo tanto, W2 aplica la letanía, es vector menos la proyección. ¿Qué vector? B. En este caso es 1,8. Menos la proyección, pero como no existe resta, lo transformo en suma, sumándole lo opuesto. Entonces, más, menos 84,37, menos 14,37. ¿Entienden lo que dice? Hagan el cálculo. 37 menos 84, ¿cuánto es? Menos 47, 37. Y 37 por 8. $282, 37. Bueno, vieron números bien. Y ahí calcularon la proyección ortogonal y la componente ¿qué? La componente ortogonal. Bien. Verificación W1 por W2, ¿cuánto tiene que dar? 0. 0. A ver. Sumatoria de productos de componentes homólogos. Crucemos los dedos. 84 por 47, alguien que lo haga con una calculadora. $3,948. Pero negativo, ¿verdad? 3.948 negativo. Ahora multipliquen 14 por 2, 82. Está lo mismo. ¿Da lo Igual. mismo? Sí. Por lo tanto, el resultado ahora ¿cuánto va a ser? 0. ¿Está bien o está mal? Está bien. Está bien. Bueno, igual procedimiento. Hacen el otro caso, proyectan A sobre B, encuentran la componente horizontal y la proyección y lo dibujan gráficamente. ¿Está o no? Sí, profe. Ya está encaminado el ejercicio, entonces recuerden, en la fórmula de K, el denominador es el vector sobre el cual proyecto. ¿Está? Sí, sí. Y ahí tienen otra aplicación del producto escalar, es decir, descomposición de un vector en otros dos perpendiculares entre sí, que hemos llamado proyección ortogonal y componente ortogonal. Y por ahí también se van a encontrar con otro tipo de ejercicios en donde tienen que aplicar los conceptos vistos, que hemos visto acá. El concepto, por ejemplo, de perpendicularidad u ortogonalidad. Entonces, supónganse que ahora tomo vectores de R3. Le pongo así. ¿Sí?
Dado esos vectores de R3, ¿lo ven arriba ahí? Sí, sí. Me preguntan, ¿qué valor tiene que tomar X? No lo conozco. ¿Qué valor tiene que tomar X para que esos dos vectores sean perpendiculares u ortogonales? ¿Se entiende la pregunta? Entonces ustedes rápidamente, que son unos sagas, se dicen, el gordo me enseñó, ahí está el cuadrito, no lo borré todavía, me enseñó que dos vectores no nulos son perpendiculares y su producto escalar, ¿cuánto vale? 0. Entonces me juego en un acto total de arrojo y aplico sumatoria de productos de componentes homólogos, y esto me va a quedar menos 6 más x por x menos 1 menos 3. Sumatoria de productos de componentes homólogos. ¿Sí o no? Sí. Y para que sean perpendiculares, ¿cuánto tiene que dar el resultado? 0. Y entonces ahí se me va a armar una hermosa ecuación. ¿La ven a la ecuación o no? Menos 6 más x cuadrado menos x menos 3 igual a 9. Acomodando la cuestión, me queda así. ¿Es correcto o no? Sí, sí. Y termino en una ecuación cuadrática que resolverán, me imagino que saben resolver, ¿sí o no? Sí, Quien aplicamos dice Bhaskara. cuadrática, dice cúbica, quien dice cúbica, dice lineal, no importa. El objetivo es calcular las raíces de x, del polinomio, perdón, y entonces en este caso calcularíamos x1, x2, sería 1, más menos 1, menos 4, por a que vale 1, por c que vale menos 9, raíz cuadrada, sobre 2, entonces acá me queda 1 más menos, raíz de 37 sobre 2. Bien, por lo tanto x1 va a ser 1 más raíz de 37 sobre 2, x2, 1 menos raíz de 37 sobre 2. Entonces respondo a la pregunta, ¿qué valores debe tomar X o qué valor debe tomar X para que los vectores sean perpendiculares? ¿Cuáles son los valores? El X1 y el X2. profe. Exactamente. Para esos dos valores, si ustedes reemplazan, por supuesto, tiene que dar 6. ¿Está? Claro, no nos dio un número bonito, no importa. No importa, no tiene por qué carajo darle un número bonito, pero son números reales. ¿Está o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, ¿comprendieron entonces la variante de ejercicios que tenemos para hacer acá? Las cosas que se pueden hacer, ¿sí? Sí, profe. Bien. Al pelo. Lo vamos a meter ahora en otro tipo de productos, en el producto vectorial. Hemos visto producto escalar entre dos vectores, ahora producto vectorial o también llamado cruz por la forma en que se representa. El producto vectorial entre dos vectores del espacio, o sea que empezamos diciendo sean A y B vectores de R3. Y se van a dar cuenta por qué carajo tienen que ser de R3. Es decir, que el vector A tendrá componentes genéricas A sub 1, A sub 2, A sub 3. El vector B estamos en el tema producto vectorial. Entonces, definimos los elementos.
Los dibujamos más o menos, por supuesto, son vectores del espacio, los dibujamos en el plano, el A y el B. Y el producto vectorial entre A y B, también llamado producto cruz, por la forma en que se representa, a diferencia del producto escalar, ahora me da otro vector. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Y por darme otro vector o una magnitud vectorial, tiene que tener módulo. Y el módulo se calcula a través de esto. Fíjense en que es parecida a la del producto escalar, pero acá no es coseno, sino es ¿qué? Seno. Sí. Y eso es el módulo del vector, no es la definición, es el módulo. ¿Está o no? O sea, no es la definición de producto vectorial, quiero decir. Es el módulo del vector resultante. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. También tiene que tener una dirección. Que voy a poner dirección perpendicular al plano formado por A y B. La dirección tiene que ser perpendicular al plano, justo del reflejo, pero les dicto, dice perpendicular al plano formado por los vectores A y B. Y también tiene que tener un sentido. El sentido lo vamos a obtener con una regla que se llama regla de la mano derecha, usando sistemas derechos. Porque también pueden haber sistemas izquierdos. Entonces, vamos a la definición. El producto vectorial de vectores de R3 me da por resultado otro vector, cuyo módulo es eso, cuya dirección es perpendicular al plano formado por A y B, o sea, perpendicular A y B, y el sentido se obtiene aplicando regla de la mano derecha. Para sistemas derechos. Ustedes dicen, ¿cuál es el sistema de derecho gordo? ¿Lo hemos visto en las otras clases? Sí, lo hemos visto. Este es el sistema de derecho. ¿Viste? Tengo las dos manos acá o no? Sí. Este es mi derecha, este es mi izquierda. Saco la izquierda, me quedo con la derecha. ¿Lo ven o no? Sí, sí. En sistemas de derechos, al eje de punta que ustedes ven que es el X, el pichicata que dibujo en el pizarrón, se lo llama primer eje. Al eje Y, que es el dedo mayor, este, se le llama segundo eje. Y al pulgar, que es el Z, se le llama tercer eje. ¿Se entiende o no? ¿Cómo se les llama, profe? Tercer eje. Primer eje es el X, segundo eje es el Y, tercer eje es el Z. ¿Está o no? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. dibujado, sería una cosa más o menos así. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Este sería el plano del piso. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Este sería el primer eje, este sería el segundo eje, y este sería el tercer eje. ¿Lo ven? Sí, profe. Si yo me paro ahí, ese soy yo, un flaquito, ¿sí? Vamos a reconectarnos un poquito y ya terminamos. Sí, Sí, profe. Bueno, profe. ese sería yo, flaquito, ¿sí? Aunque ahí por la pantalla ustedes no me ven gordo, ¿sí? Soy bastante flaquito. Yo parado en el plano del piso. ¿Me ven así a mí? ¿Parado así? Sí. La cabeza mía coincide con el eje Z
y las dos patas mías apoyadas en el plano del piso. ¿Lo imaginan eso? Sí, profe. Sí, profe. Si yo parado así, veo rotar el primer eje, que lo marco en rojo, hacia el segundo en sentido antihorario, ¿lo ven? Sí, profe. El Sí, se sentido debe ser. positivo de Z es este. ¿Lo ven o no? Sí. Sí, sí. Si lo hago rotar al revés, el segundo se acerca al primero, siempre yo parado ahí, pero en sentido horario, ¿lo ven o no? Sí. Z Sí, sigue profe. siendo perpendicular al plano, pero con este sentido. ¿Lo entienden? ¿Está? Mano derecha. Z, X, Y. Si el primero se acerca al segundo en sentido antihorario, este es el sentido de Z, que es lo que ustedes ven, ¿sí o no? Sí, profe. Si el segundo se acerca al primero en sentido horario, es lo que no verían. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Entonces yo Sí, cuando profe. les enseñé a dibujar en tridimensional, ya les había enseñado el sistema derecho. ¿Está o no? Sí. Ahora, supongamos que yo me paro, imaginándolo por supuesto, me paro ahora en el plano IZ. ¿Me ven más o menos parado en el plano IZ? Sí. Sí, profe. Entonces veo rotar el primer eje o el segundo hacia el tercero en sentido anti. ¿Qué horario? ¿Cuál es el que vería? ¿Vería X o no? Sí. Y si ahora imagino pararme acá. Por supuesto con toda la imaginación, ¿no? En el plano XZ. Y lo veo rotar al tercero hacia el primero en sentido antihorario. ¿Cuál sería el vector que resulta? Y. El Y. I. ¿Lo ven o no? Sí, sí. X y ¿qué? Z. Y Z. Ahí están los tres que ven, ¿o no? Sí. ¿Entiende lo que es el sistema derecho? Sí, profe. Entonces, por eso dice que para sistemas derechos se aplica la regla de la mano derecha, porque no falla nunca, ¿o no? Ya que el vector que voy a obtener, vaya así o vaya así, siempre es perpendicular a estos dos, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces surge la primera diferencia gran con el producto escalar. El producto escalar era conmutativo, ¿sí? Pero el producto vectorial, ¿qué pasa? Puede ¿Es ser que sea anticonmutativo? anticonmutativo. ¿Eh? ¿Anticonmutativo? Claro, Eso dije yo. no conmutativo. No es lo mismo Montecristo que ¿qué? ¿Cómo se llama? No, que Piquillín, que es una localidad que está a 15 kilómetros de ahí. No vayan a pensar boludeces. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Quedó claramente o no? ¿Está bien? Para que esto sea igual, tendría que ser así.
¿Está o no? Porque el vector este puede tener igual dirección, igual magnitud que este, ¿o no? Sí. Pero fíjense que el sentido para arriba es de aprobación, mientras que el sentido para abajo es de ¿qué? Desaprobación. Exactamente. Ya lo usaban los emperadores, ¿se acuerdan ahí en los circos romanos con Nero? Después que peleaba con 4 leones, mataba 5 elefantes, mataba 5 negros grandotes, ¿sí? Estaba todo arañado el guaso por todos lados, violaba un chancho. Después que había hecho todo eso, quedaba supeditado el vago, ya medio con las últimas fuerzas, lo miraba el emperador y ¿qué le hacía el emperador? Si le hacía así, ¿qué significaba que el guaso? ¿El guaso vivía o moría? Que vivía. Vivía. Si le hacía así, Cagó el guas. Comía para los chanchos. está bien, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que ya el negro este usaba la regla de la mano derecha. ¿Está o no? Sí, profe. Bien. Y después el Facebook copió eso. ¿Vieron que el Facebook copió? Bueno, yo lo he visto, no tengo Facebook, pero lo he visto en el de mi mujer. ¿Está o no? Bueno, ¿quedó clarete, muchachos locos? Sí, profe. Sí, sí, ¿Han profe. entendido bien qué es lo que carajo es el sistema derecho y qué es la regla de la mano derecha? Porque también podría haber usado la regla de la mano izquierda. Entonces yo estoy haciendo una convención. Utilizo la regla de la mano derecha para un sistema derecho. Y bueno, ya está, todos hablamos lo mismo. ¿Está? Sí. Profe. Bueno, entonces, una vez que ya entendimos eso, ya entendimos que el producto vectorial, y por supuesto tiene que ser vectores del espacio, porque si yo tengo... Bueno, mi plano. ¿Lo ven al plano acá o no? Sí. ¿Sí? Supónganse ustedes que yo tengo 3 vectores, y si fueran del plano, o sea, de R2. ¿Lo ven ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo Sí, carajo harían ustedes para que uno de ellos sea perpendicular los dos a la vez? Estando en el plano. Lo pongo perpendicular ahí, pero no se me sale perpendicular el otro, ¿o no? Claro, Lo pongo perpendicular ahí, pero... con el otro no. entonces, obligadamente dicen, no, gordo pelotudo. Tiene que ser así, ¿o no? Claro. Y ahí sí, este asqueroso es perpendicular a este y a este, igual plano formado por ellos. ¿Lo ven o no? Sí, Sí, profe. profe. ¿Y ahí dónde Sí, están? ¿En R2 o en R3? La Por verdad. 3. ¿Entienden por qué son vectores del espacio o no? Sí, Sí. profe. Sí, sí. Bueno, vieron que hay que mostrar las cosas, ¿eh? El ingeniero debe ver cosas que otros no ven y facturar por ello, ¿no? Me imagino que esto ya lo han visto bien en el teórico, ustedes lo deben saber de ahí, ¿sí? Seguramente se lo han mostrado así, ¿seguro? ¿Sí o no? En un Word. Seguramente. Ojalá. Muy bien. Sí, el profe, el crack del teórico, demuestra todo, ¿vio? Ahí nomás agarra un lápiz, cosa y demuestra. Muy bien, bueno, al pelo, al pelo. No, yo quería saber si estaban informados ustedes, me imagino que sí. Bueno, entonces una vez que tienen esto, que ya hemos definido, voy a volver al dibujito acá para interpretar el módulo, que no es otra cosa que un área, y ahí es donde aparece otra aplicación importantísima de la función determinante, de todas las que tiene, que se llama cálculo de áreas. Entonces yo después les voy a dar un trabajito práctico para que ustedes hagan, posterior que lo hagan ustedes porque es una deducción teórica, pero muy fácil de hacer. Para que justamente justifiquemos que una de las tantas aplicaciones que tiene la función determinante es calcular áreas. Pero fíjense en esta formulita, ¿la ven ahí? La formulita es esta que está acá, que es parecida a la del coseno pero con el seno. ¿Lo ven todos? Sí. Sí, profe. Eso representa el módulo. Fíjense en lo que va a hacer el gordo Rodríguez en el dibujo de arriba. Como acá dibujé el primer eje hacia el segundo en sentido antihorario,
Ese sería U, ¿o no? ¿Sería qué, profe? Sería el vector U, el resultante. Perpendicular a los dos, ¿o no? Sí. Sí. Sí, sí. Si hubiera hecho al revés, hubiera sido este. Menos U. ¿Está o no? Sí, profe. Bien. Fíjense en la locura que va a hacer el gordo. Va a hacer la proyección de B sobre A. Va a determinar, si lo veo vectorialmente, sería un vector H, pero lo vamos a ver escalarmente. Una altura H. ¿Lo ven o no? Sí. Sí, profe. Y ahí se forma un hermoso triángulo rectángulo. ¿Lo ven? En ese Sí, profe. triángulo rectángulo, por trigonometría, H, ¿no es esto? ¿Sí o no? Seno cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Está bien o no? Sí, profe. Sí. Entonces usted dice, ah, pero mira qué gordo hagas. Esto que está acá, que cae justo ahí una parte en el reflejo, es otra cosa que H, ¿o no? Sí, Y el módulo de A es la longitud del vector A, que vendría a ser la base de ese cuadrilátero, que se llama ¿cómo? Paralelogramo. Una base por una altura, acá en la China y en La Rioja, y salvo que el ministro de Economía brillante que tenemos ahora diga lo contrario, o hace el Kicillof, que fue ministro de Economía, ¿vieron cómo habla? ¿Sí? Base por altura, ¿qué me da? área. ¿Un área de qué? ¿De qué paralelogramo? ¿De qué paralelogramo? ¿De qué cuadrilátero? Paralelogramo. Entonces, fíjense en ustedes qué pedazo de conclusión. El módulo del vector resultante del producto vectorial queda representado por ¿qué? Por el área del paralelogramo que tiene por lados los vectores A y B. ¿Lo ven a eso o no? Área del paralelogramo que tiene por lado los vectores A y B. Fibra roja, fibra negra. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Quedó clarete? Sí, profe. Importantísima consideración, importantísima deducción. Bueno, ahí sobre eso yo les voy a dar un práctico para que hagan después. Ya antes de cerrar la clase. Bueno, vamos entonces, ya hemos hablado de la definición, hemos dicho que es otro vector, hemos probado que el módulo es el área del paralelogramo, hemos hablado de la regla de la mano derecha, hemos hablado de que no es conmutativo. Bueno, muchas conclusiones hemos sacado aquí. ¿Está bien? Tampoco el producto vectorial en general es asociativo, ¿sí? O sea que si hacen esto,
¿Lo ven ahí? O sea, Sí, profe. no conmutativo, no asociativo. ¿Está? Pero sí distributivo respecto de la suma de vectores a la derecha o a la izquierda, y también homogéneo, es decir, el escalar multiplica cualquiera de los vectores por adentro o por afuera y no altera el resultado. ¿Se entiende esto? Sí, profe. O sea que ahí estaría parecido con el producto escalar. ¿Se acuerdan que el producto escalar era aditivo y era homogéneo? ¿Se acuerdan o no? Bueno, el producto vectorial también podemos decir que es aditivo y homogéneo. ¿Está? Pero no asociativo, ni mucho menos conmutativo. Conmutativo. Bien. Puede que inclusive esto es muy crítico. Agarren tres vectores, ahora que les voy a enseñar cómo se calcula, vector A, vector B, vector C del espacio, y hagan A producto vectorial por B, luego producto vectorial por C, y van a ver que no es lo mismo A producto vectorial por B, producto vectorial por C. Lo van a probar ustedes. ¿Se entiende? Habrán aprendido ustedes con la evidencia al momento de dibujar el espacio. Ahí estamos con el espacio, la Tierra. Y entonces, posiblemente cuando han ido a calcular el producto vectorial, le han dibujado esto. ¿Sí? ¿Serían versores esos? Exactamente. Y que le habrán dicho solamente que son vectores unitarios, ¿sí o no? Sí. Sí. Bueno, Sí, profe. yo no voy a hablar ahora de los versores, porque decir que son vectores unitarios es ser muy pijotero. Voy a esperar más adelante y los voy a hacer ingresar cuando veamos base y dimensión, y se van a dar cuenta qué carajos son en realidad los versores. Es cierto, tienen módulo 1. Ya vienen de fábrica con módulo 1, ¿sí o no? ¿Por qué vienen de fábrica con módulo 1? Porque el I tiene componentes 1, 0, 0, ¿o no? Sí. 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 J tiene componentes 0, 1, 0, 1, 0. 0. Y el K tiene componentes como ¿lo ven? Ya Sí, profe. vienen paridos de fábrica con módulo 1. O sea que decir que son vectores unitarios es como decir que el caballo blanco de San Martín es blanco. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Entonces es una definición media pijotera esta. No le voy a dar mucha pelota por ahora a los versores. Simplemente los nombro, porque así se lo muestran las eminencias. ¿Sí o no? Ahora fíjense en cómo van a calcular el producto vectorial. Una de las alternativas para calcular es colocar el I, el J y el K en la primera fila. En la segunda fila las componentes de A. Y en la tercera fila las componentes de B. ¿Se acuerdan?
Y ahí en ese momento, cuando llegaba a esa instancia, ustedes le decían, no sabían un carajo de determinantes, y le decían, repitan las dos primeras filas, hagan 3 productos para abajo y apliquen la regla de Sarro. Pero nadie sabía qué carajo era, simplemente una cuestión de memoria, ¿sí o no? Sí. Pero Sí. ustedes ahora ya saben regla de Sarro, saben determinantes, y saben lo que buscan, y saben desarrollo por cofactores, y saben triangulación, y saben chío, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces ustedes no pueden resolver como se le cante la guinda. Lo que sí que la regla de Sarrus era válida solamente para determinantes 3×3, sí, pero no siempre, lo hemos probado, es la más conveniente, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces ustedes cuando resuelvan eso, encuentran las componentes del vector U como una combinación lineal sumatoria de productos de los versores, ¿sí o no? ¿Está? Entonces supónganse que ustedes empiezan a desarrollar ese determinante por los elementos de la primera fila. Este tiene signo de posición positivo, este negativo y este positivo. ¿Se acuerdan el signo de posición? Sí. Si desarrollan por cofactores, sin poner el I, el J y el K, tapan ahí, eliminan fila y columna, ¿o no? Y queda Sí. A2, A3, B2, B3. Después tapan el diómetro y eliminan fila y columna y queda menos A1, A3, B1, B3. ¿Es correcto o no? Sí, profe. Y si siguen desarrollando, eliminan fila y columna y quedan A1, A2, B1, B2. ¿Quedan así o no? Sí, profe. Y entonces ahí obtienen el vector. Ese es el método que nosotros usamos. Los dos también. La única diferencia es que arriba queda en función de los versores, como una combinación lineal. Y abajo queda directamente las componentes. ¿Está bien? O sea que esto sería U sub 1, esto sería U sub 2, y eso sería ¿qué? Un sub 3. De manera tal entonces que si ustedes quieren hacer un ejercicio, directamente hacen A por B, colocan 3, 1, 2, esas son las componentes de A, 1, 5, 0, esas son las componentes de B, ¿lo ven? Y directamente es como que ponen unos puntitos ahí arriba, o acá abajo, y desarrollan por cofactores. Entonces, ¿qué van a hacer? Tapan la primera. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Resuelven 1 por 0, 0. menos 10. Y ahí está la primera componente. ¿Lo ven o no? Tapan Sí, el profe. diómetro. 3 por 0, 0. menos 2. Menos 2. Los dos. Pero ahí, ¿qué signo de posición tiene? Negativo, o sea que es entonces 2. Cuando tapan el del medio, le cambian el resultado. Le cambian el signo. Así que quedaría 2. ¿Entienden por qué cambian el signo? Antes lo hacían porque las eminencias decían. ¿Está o no? Sí. Sí, sí. Tapo el último. 3 por 5, 15, 15. menos 1. 14. Y sorpresivamente, aparecen las componentes del vector U. Que si ustedes lo ven en escrito, menos 10 por I, versor, más 2 por J, versor, más 14 por K, versor, es exactamente lo mismo. ¿Está o no?
Sí, profe. Sí. Pero evidentemente calcularlo así es mucho más rápido y práctico. ¿Está o no? Ahora, ¿entienden por qué cuando está por el medio al resultado le cambio el signo? Antes lo tenían que hacer porque le creían a las eminencias, ¿o no? Ahora ustedes saben Claro, qué pasa pero el eso. signo ese vendría, profe, del adjunto cofactor saldría ese signo, Claro, ¿no? del signo de posición, exacto. Claro. Que al menos Por en eso yo complementario primero le di le determinante. asigno un Claro. signo, más o menos. Por eso yo primero le di determinantes, para que entiendan por qué carajo hacían eso. ¿Está o no? Y ahora se entiende. Profe, una pregunta. ¿Por qué da 2 y no da -2? Porque Ahí justamente el signo de posición ahí cuánto es. Ah, es negativo. Listo, listo. Y solamente vas a cambiar cuando tachas la tapala del medio, porque los otros son positivos, ¿o no? Sí, profe, gracias. Ahora se entiende. Entonces ahora ustedes dicen, ¿y cómo? Ah. Dice, y de ahí, profe, por eso el determinante da el opuesto. No le entiendo lo que me dice acá. De ahí, profe, por eso el determinante da el opuesto si intercambio fila o columna. Sí, bueno, podría ser de ahí o podría ser no precisamente por eso, porque el signo de posición es independiente del signo del número. A través de las propiedades de los determinantes demostramos que si cambia una fila o columna por otra, cambia el signo. Sería eso más correcto, ¿sí? Bueno, ¿y ustedes cómo carajo se dan cuenta? ¿Van a insultar a mi vieja? No. ¿Sí? Ok. ¿Van a insultar a mi mamá? ¿Cómo sé que está bien, gordo puto? Vamos de vuelta. Acá tengo el A, no necesariamente perpendiculares. Y tengo el B, ¿sí o no? Sí. ¿Es así o no? ¿Es perpendicular al A y también al B, o no? Sí. ¿Y Sí. cuántos dos vectores son perpendiculares? Cuando su producto escalar, ¿cuánto tiene que valer? 0. Entonces, sin insultar a mi madre, que no tiene la culpa no es nada, si ustedes hacen U, producto escalar, por A, ¿cuánto tiene que dar? 0. Y si ustedes hacen U, producto escalar por B, ¿cuánto tiene que dar? Si no da 0, ¿qué culpa tiene mi vieja? A ver, veamos. Hagamos mentalmente la sumatoria de productos de componente homóloga. De U por A. Menos 10 por 3. Menos 30. Menos 30 más 2. -28. Menos 28 más 28. 0. Gracias al cielo. ¿O no? Ahora hagamos el producto escalar con B. Menos 10 por 1. Menos Más 10. 10. Más 10. 0. 0. Más 0. 0. Gracias al cielo. ¿Está bien o está mal sacado? Un lujo. ¿Ven cómo ustedes se van a ahorrar saliva en insultar a mi madre? ¿O no? ¿Quedó clarete? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Hasta acá vamos a llegar, avísenme de la clase esa, ¿sí? Cuando se pongan de acuerdo me avisan, si es mañana sábado, si es el lunes, ¿sí? Y ya Profe, una terminamos. consulta. Sí. ¿Esa clase que nos va a dar va a ser de repaso o va a seguir No. dándonos temas? Sigo con los temas hasta que completemos los del parcial. Es la clase. Ahí está, porque los chicos querían mañana o el lunes, porque pensaron que era de repaso, pero no es de repaso, sino No, que vamos a seguir viendo porque la de temas. repaso es la que me va a quedar después, ¿o no? Pero primero tengo que dar todos los Claro. temas para poder repasar, ¿o no? Claro, claro. Listo. No, sería la clase esa que no di porque cuando tuve problemas de internet, ¿se acuerdan? Sí, profe, sí. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Han entendido todo, muchachos, en la clase o no?
Sí, profe. ¿Le ha caído la ficha de muchas cosas? Y me queda repasar un poco lo de la regla de la mano derecha, profe, pero lo Bueno. demás, todo bien. Al pelo. Repasa lo que es muy fácil, ¿sí? Bueno. Acordate que pongas como pongas los dedos. Pongas como pongas los dedos. El pulgar siempre es perpendicular a estos dos. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. Avíseme. Profe, no, profe. Profe, profe, nos Gracias, vemos. profe. Un abrazo. Profe, profe, Chao. un abrazo. Profe, Bien. tenga buen Nos día. vemos, profe. Muchas gracias. Profe, que ande bien. Nos vemos, profe. Chao, Abrazo, chao. profe. Saludos a todos.